Dios los bendiga, mi gente querida. ¿Cómo están? Gente querida, quiero darle un estudio para todos mis hermanos adventistas y para todos aquellos que me ven. Sé que hoy en día hay mucho engaño, sé que hoy en día hay mucha gente me ha dicho, "Oh, es que hoy en día las religiones engañan. Pero ¿por qué? El Señor Jesús dijo que todo esto tendría que pasar, ¿no? Hay muchas religiones, por lo menos lo que pasó con ese pastor de que quería violar a su hijastra y la quería matar y la quería echar en un hueco. Pues la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Entonces, pues cada uno debemos de ver que cada quien es cristiano y quién es quién, ¿no? Quiero desenmascarar una mentira de hoy en día los evangélicos que dicen que van a irse antes de la gran tribulación y que va a haber un rato secreto. Pero ¿qué tan verdad es esto? ¿Será verdad esto? Yo quiero retar a cada evangélico que me demuestre a mí con la Biblia de que dónde dice la Biblia que nos vamos a ir antes de la gran tribulación. ¿Dónde dice la Biblia que vamos a estar tranquilos porque no vamos a pasar una gran tribulación? ¿Dónde dice la Biblia eso? O demuéstreme la Biblia que la iglesia va a ser llevada y que va a haber un segundo tiempo de gracia. Necesito que me muestren eso por la Biblia. Ya después que el Señor se lleve a su iglesia para el cielo, ya no hay más oportunidad, es lo que enseña la Biblia. Mire lo que dice Mateo 24. Mateo 24, 3. Y estando él quién, Jesús, sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos eh, al comienzo le dijeron al Señor que cuando salió del templo, le dijeron al Señor, ve para mostrarle los edificios, dice acá el versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se acercaron a sus discípulos para mostrarle los edificios del templo, respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? Está hablando de los edificios del templo. De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derrubada. La nueva Jerusalén fue destruida, la Jerusalén fue destruida en el año 70 por los romanos. Por eso es que el Señor dice, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. El templo fue destruido. ¿Y por qué fue derribado piedra sobre piedra? La historia dice que los romanos fueron sacando piedra sobre piedra para poder sacar el oro que había ahí dentro del templo. Entonces los discípulos le dijeron, dinos cuándo será la señal de tu venida y del fin del siglo. Por eso le preguntaron eso, porque el Señor le dijo, ¿veis todo esto? No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Por eso los discípulos le hicieron esa pregunta al Señor Jesús. Entonces el Señor Jesús, ¿qué fue lo que le respondió a los discípulos por esa pregunta? El Señor Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Él no estaba hablando de un engaño, él no estaba hablando de un engaño del mundo, que nos van a engañar, que los del mundo, que no vayamos a caer. No, él estaba hablando del engaño religioso de muchas iglesias hoy en día que están haciendo falsas enseñanzas y no están enseñando la verdad. Entonces la Biblia dice, porque vendrán muchos en mi nombre, como ese pastorcito que predicaba en el nombre de Cristo y resulta que quería violar a su hijastra y la quería matar. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca. Los engaños, los que se van a la falsa enseñanza, las falsas doctrinas, las guerras, los rumores de guerras, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Todo lo que está pasando ahorita en el mundo, esto es principio de dolores. Pero ¿qué dice el siguiente versículo? Mire lo que dice el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán
y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. El Señor dice que vamos a ser entregados a tribulación. ¿Dónde dice que no vamos a ser entregados a tribulación? Hay un hermanito, por lo menos yo hice una publicación de que los valdenses guardaban el sábado. Ah, no, era de que John Kenneth, Juan Calvino, Lutero, todos los reformadores a través de toda la historia de la Edad Media creían, decían, estudiaban la palabra de Dios y decían que el anticristo era el papado. Y yo publiqué eso. Y yo escribí, y los evangélicos dicen que el anticristo está en el futuro, cuando en realidad está reinando ahora. ¿Y sabe qué me dijo? Él no me dijo nada. Él le dio un Dios me divierte. Entonces yo dije, este mal le dio risa porque yo dije que el papá era el anticristo. Entonces yo le escribí, demuéstreme que estoy equivocado. Demuéstreme que estoy diciendo mentira. ¿Y sabe qué? No me dijo nada. No me respondió. Porque sabe que lo que yo dije, que lo que yo publiqué es verdad. Porque la historia no miente. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Oiga, en esa gran tribulación que va a pasar, muchos van a apartarse de la fe. Está hablando de los verdaderos cristianos, de los cristianos que se van a apartar. No están hablando del mundo, está hablando de los cristianos. Por eso dice, muchos tropezarán entonces y os entregarán unos a otros. Por eso es que el Señor manda, permite que Satanás haga una gran tribulación, porque en la gran tribulación se va a ver quién es el trigo y quién es la cizaña, quién es realmente el trigo y la cizaña. Mira, el Señor Jesús fue entregado a tribulación, el Señor Jesús tuvo que pasar un juicio, el Señor Jesús tuvo que estar ante concilio, ante gobernadores, para demostrar su fe. Y hoy en día, no, la iglesia no va a pasar la gran tribulación, el rato secreto sí existe, demuéstreme. Mire lo que dice acá. Yo tengo la historia. El rapto dice, doctrina concebida por dos teólogos católicos romanos, sus nombres Francisco de Rivera y Emanuel Lacunza. Y lo dice la historia, mire lo que dice acá. Creída y propagada por Edward Irving, John Nelson Darby, Scofield y de Moody, las asambleas de Dios y los pentecostales en general. Y voy a meter a los del movimiento misionero mundial. Esa es la verdad. Todas esas iglesias creen en el rato secreto y eso es mentira. La Biblia dice que vamos a ser entregados a la gran tribulación y se entregarán unos a otros cuando llegue la gran tribulación y les digan que los van a matar. Hay hermanos que se van a entregar. ¿Por qué? Por salvar su vida. Y van a entregar a algunos hermanitos que son cristianos y los van a entregar a muerte. Y son hermanos. Unos a otros se aborrecerán, dice el Señor. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán muchos. En ese tiempo se va a levantar Satanás y se va a hacer pasar por Cristo. Y muchos demonios se van a levantar y van a decir, muy terrible, van a levantarse. O sea, un ejemplo, se murió mi mamá hoy, un ejemplo, ¿no? Y más adelante Satanás se va a disfrazar de mi mamá, va a imitar la voz. Bueno, no Satanás, los demonios. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por eso muchos hermanos se van a entregar en la gran tribulación. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Por qué dice la Biblia acá? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio. Usted ya no va a predicar en ese tiempo de gran tribulación. Bueno, va a haber un fuerte pregón. Ahí vas a predicar el evangelio dando un fuerte pregón. Pero en ese tiempo, en la gran tribulación, tú vas a predicar el evangelio con tu vida.
Por eso dice, para testimonio. Cuando tú entregas tu vida, está dándole testimonio de la verdad a la gente. Estás entregando tu vida. Bueno, interesante. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Oiga, está hablando de la gran tribulación, hermanos. Aquí no está hablando nada antes de la gran tribulación y que se van a arrebatar nada, nada. Aquí no hay rato secreto. Mire lo que dice acá. El que está en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que está en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ya están en gran tribulación porque están volando, están escapando. Mas hay de las que están en cinta y de las que creen en aquellos días. Orad pues, versículo 20, orad pues, que vuestra huida, ¿de qué? De la gran tribulación. No sea en invierno ni en día de reposo, un día que tú estás quebrantando. Y si tú estás quebrantando un mandamiento de la ley de Dios, estás quebrantándolos todos. Eso dice Santiago 2:10. Yo no tengo culpa, eso dice la Biblia. Porque habrá, oiga, hermanos, oiga lo que dice acá. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, o sea, no es que van a cortarse en los días, que van a cortarse unos segundos, unos minutos. No, es que el Señor va a venir antes del tiempo determinado. Mas por causa de los cogidos, en aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. ¿Por qué? Por esa gran tribulación. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, aquí es donde está hablando Cristo, que el mismo Satanás se va a disfrazar de Cristo. Mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantará falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, hermanos. Satanás no va a venir a engañar a una iglesia que ya está engañada. Satanás se disfraza de Cristo es para poder engañar a los cristianos verdaderos. Como no puede engañarlos con su poder, la iglesia hace mucho tiempo que espera la segunda venida de Cristo. Por eso Satanás se va a vestir de Cristo y va a decir que Cristo ha venido. Muchos van a decir, Cristo ha venido, Cristo ha venido. Muchos lo van a decir. Interesante, hermano, lo que va a pasar en el tiempo final. El mismo Señor lo dice. El Señor dice que si vas a ver a Cristo, no salgas ni aún a mirarlo, dice. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, porque es Satanás. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque es Satanás. Porque como el relámpago está diciendo cómo va a ser la venida de Cristo. No va a ser en la tierra, no va a tocar la tierra. Mire lo que dice acá. Porque como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Va a ser visible. Interesante. Rato secreto, le dicen los hermanos evangélicos. Le dicen rato secreto. ¿Dónde dice la Biblia que va a ser secreto eso? Que va a ser calladito, que la gente no se va a dar ni cuenta. ¿Dónde? Amós 3:6 dice que el Señor no hará nada en secreto sin que revele a sus siervos los profetas. El Señor no hace nada en secreto, dice la Biblia. El Señor ya dejó revelado a los profetas de que su segunda venida va a ser ¿qué? Visible, no invisible, que nadie lo va a ver. Que se desapareció y quedaron las ropas ahí como acabé de ver un video por ahí. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre.
porque donde quiera que estuviera el muerto cuerpo, allí se juntarán las águilas, dice acá. E inmediatamente, oiga, después de la tribulación, oiga, interesante. Después de la tribulación, el Señor ya dijo cómo iba a ser la venida de Él, va a ser visible. Por eso es que dice, como el relámpago que sale del oriente hasta el occidente, yo creo que todos ven el relámpago, claro, es visible. Entonces el Señor está diciendo que su venida va a ser visible. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, aquí no dice el pueblo fue arrebatado y hubo una gran tribulación, no, aquí no hablan, aquí no veo un arrebatamiento antes de la gran tribulación. E incluso aquí, según el contexto, el Señor no ha venido. Mire, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, oiga, 30, versículo 30 de Mateo 24. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán, lo están viendo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán, oiga, hermano, mire, dejen de ser engañados, hermano. Doctrina del año 1540, creada, rapto secreto, creada en el año 1540 por Francisco de Rivera, por los jesuitas, por Ignacio de Loyola, por Emanuel Lacunza, por John Nelson Darby, por Edward Irving, y por todas las otras iglesias. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, con poder. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Donde me muestra usted, hermano, que hay un rato secreto y que el Señor va a venir a escondidas, que va a venir en secreto. No lo hay, hermano, no hay cita. No la encuentre porque no la hay. Hermano, y si tú quieres justificar tu doctrina, es porque sabes que es verdad. Y yo lo que estoy diciendo es verdad. Yo estoy leyendo la Biblia. Aquí ya se ve que el Señor ya vino, se van a levantar todas las tribus de la tierra y van a ver al Hijo del Hombre aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, dice Apocalipsis 1:7. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Oiga, con poder y gran gloria, o sea, viene con ruido, se va a sonar la venida del Hijo del Hombre. No va a ser secreto, que no va a sonar, que no se sabe cuándo viene. Uy, hermano, Dios mío. Dice, hermanos pentecostales en una gran mentira, los del movimiento en una gran mentira, la asamblea de Dios en una gran mentira, la alianza en una gran mentira. Bueno, algunos hermanitos adventistas en una gran mentira. Hasta yo puedo estar engañado, hermano. No me puedo decir que él sabe lo todo, no. Es lo que el Señor me ha mostrado por su palabra. No va a haber rato secreto, hermano. Lo siento y me perdona lo que le estoy diciendo, pero no va a haber. Crees esa mentira si usted quiere, no es problema mío. Mi, mi misión es mostrarte la verdad y si tú quieres rechazarla, allá tú, allá tú. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, hermanos. Interesante, hermanos. La Biblia enseña de que el Señor va a venir con poder y gran gloria. Va a haber ruido con gran voz de trompeta, dice. Pero mis hermanitos siguen empeñados en una gran mentira. En una gran mentira. Vamos a Hechos. Mire lo que dice aquí. Hechos. Capítulo 1 y versículo vamos a leerlo desde el versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 1:8. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas,
Viéndolo ellos, estaban viendo que el Señor se estaba yendo para el cielo ya. Viéndolo ellos, o sea, los discípulos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Ya no lo pudieron ver más. Y estando ellos con los ojos puestos al cielo, entre tanto que él se iba, el Señor Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, le hicieron así, varones Galileos. Le hacen una pregunta, ¿por qué estáis mirando al cielo? ¿Por qué están mirando al cielo? Le están haciendo la pregunta a los dos varones vestidos de blanco. Y ahí le responden, este mismo Jesús que que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Como lo vieron ir al cielo, así va a ver, así va a venir, lo vamos a ver. Vamos a ver al Señor venir en las nubes. No va a ser en secreto. ¿Dónde dice la Biblia que es secreto? Otro versículo, mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. Es lo que dice aquí la palabra del Señor. Aquí está, Primera de Corintios capítulo 15 versículo 51. Aquí estoy. Es lo que dice acá. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos se van a morir, pero todos seremos transformados. Uy, lo interesante, hermanos, que a veces le dicen, yo he escuchado a que los pastores dicen, en un momento y un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados, dicen los evangélicos. En un momento y un abrir y cerrar de ojos seremos arrebatados. ¿Dónde dice la Biblia en un momento y cerrar de ojos seremos arrebatados? Mire lo que dice acá. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 hasta el 16 dice, en un momento y en abrir y cerrar de ojos seremos transformados, no seremos arrebatados. Porque se tocará la trompeta, o sea, va a ser con ruido, va a ser audible. Los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal, no inmortal, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Entonces la palabra de Dios enseña que la venida del Señor va a ser audible y va a ser visible. Por eso dice, a la final trompeta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Algunos hermanos estaban perdiendo las esperanzas de que los hermanos que morían ya no tenían esperanza de volver a resucitar. Entonces por eso Pablo le dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, de los que están muertos, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerás Dios con Jesús a los que durmieron en él, a los que están muertos. En este momento están muertos, no están en un infierno, no están quemando, no están en un paraíso, no están gozando en el Señor. Pura mentira. Están durmiendo. Por eso dice, a los que durmieron en él, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, hablando de la segunda venida de Cristo, no procederemos a los que durmieron, no nos adelantaremos a los que están muertos, está queriendo decir.
Versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando audible, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con el Señor. Hermanos, la Biblia dice a la final trompeta, no dice antes de la final trompeta, no dice en la quinta trompeta, dice a la final trompeta. ¿Y cuál es la final trompeta? La séptima trompeta. Esa es la trompeta en la cual va a venir el Señor. La primera trompeta, pues yo creo que todos conocen Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 7, capítulo 8 me parece. Apocalipsis capítulo 8 dice las el séptimo sello estos son los 7 sellos, las trompetas. Primera trompeta. Los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas dispusieron a tocar. El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron, y la gente cree que ya están arrebatados. Esa es la primera trompeta. Y la Biblia dice a la final trompeta, no dice a la quinta. Hubo granizo, el segundo ángel tocó la trompeta, una montaña ardiendo en fuego. Tercer ángel, cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha y cayó sobre la tercera parte de los ríos y tales. El cuarto ángel tocó la cuarta trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna. Y la quinta trompeta, hermanos, ya es cuando Satanás viene a este mundo a engañar a esta generación. Ya es donde los demonios salen y se disfrazan de nuestros seres queridos ya muertos y engañan a la gente. Sexta trompeta. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar que está delante de Dios diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Ya cuando desata los 4 ángeles, ya la puerta de la gracia ya está cerrada. Ya el sexto ángel quiere decir que ya no hay más gracia, ya no hay más, ya no, ya los ángeles han soltado los 4 vientos de la faz de la tierra. Y vamos a ver la séptima trompeta. El séptimo trompeta ya es cuando viene el Señor a este mundo. Y ya este mundo ya viene a llevarse a su pueblo y este mundo quedará destruido. Hermanos, ¿dónde dice la Biblia que el Señor va a venir por segunda vez? La Biblia dice que va a venir por segunda vez, pero no dice que va a venir por 3 veces. Que va a venir primero por una gente y después viene por segunda vez. Hermano, no. La Biblia dice que va a ser audible y visible, no va a ser en secreto. La Biblia no dice que va a ser en secreto. Entonces, hermanos, dice aquí que esta doctrina fue creada en el año 1540 y que fue metida en la iglesia en el año 1830. Es cierto que el rapto no lo enseñó la iglesia primitiva, dice la historia. No lo enseñó la iglesia en los primeros siglos. No lo enseñó los reformadores de 1500, de 1200, 1300, 1400. Muéstreme usted por la historia que antes de 1540 enseñaban el rapto secreto. Muéstrame. ¿Cómo me muestra usted? ¿Cómo me demuestra usted que antes del año 1540 no enseñaban el rapto secreto? O lo enseñaban. Demuéstrame usted. Si usted quiere convencerme de esta doctrina, muéstreme que enseñaban antes de 1540 la doctrina del rapto secreto. No la hay. Usted no va a encontrar. No lo enseñó la reformadora. Los reformadores. Casi nadie lo enseñó hasta el año 1830 y fue donde ya comenzaron a meterle a la iglesia. Y la iglesia la aceptó en el año 1832, con la excepción de un par de teólogos católicos romanos. Hermanos, yo tengo un video en YouTube, se llama Verdad Presente Adventista. Ahí es donde dicen
donde yo estoy leyendo todo este coso. O ustedes me encuentran por TikTok, Verdad Presente Adventista, o me encuentro también en Facebook como Brian Conde. Ustedes encuentran este video donde yo digo que el rato secreto no existe y estoy leyendo toda la historia de cuándo nació esa iglesia, de cuándo nació esta doctrina. Hermanos, les invito a que investiguen bien sus doctrinas, a que no le creamos a hombres. Le voy a leer un versículo que dice Isaías 28:16. Vamos a ver si le pego el tiro porque creo que el versículo no es ese. Vamos a leer. Isaías 28:16. Vamos a ver si le pego el tiro, hermanos. 28:16. No, 28:13, pero sí era el capítulo 28. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. La Biblia nos enseña que debemos estudiar la palabra de Dios, línea sobre línea, palabra sobre mandamiento sobre mandamiento, precepto aquí, un poquito aquí, otro poquito allá, estudiando toda la Biblia, hermanos. Le invito a que investigue sus doctrinas, hermano y hermana. ¿Sí la enseñaron la iglesia primitiva, la iglesia de los primeros siglos? No, hermano. Y en el siglo I, en el siglo II, siglo III, siglo IV, siglo V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, hasta el siglo XVI, en el siglo XVI, fue donde fue que metió esa doctrina. En el siglo XVI. En el siglo XVII comenzaron a meterla, pero no. Los hermanos no se dejaban engañar. Siglo XVII tampoco, siglo XVIII tampoco. Hasta que llegó el siglo XIX, ahí fue donde metieron esa doctrina. En el siglo XIX, 180 años, casi 200 años, esa doctrina está ahí metida en la iglesia evangélica. Hermanos, esa es la verdad. Yo les mostré por medio de la Biblia que el Señor va a venir con voz audible y no va a venir en secreto. Y lo verán y verán al Hijo del Hombre, dice la Biblia. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Dios los bendiga y los guarde y espero que este estudio haya sido de bendición para ti.